a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas. Para hoy tenemos un vídeo un tanto atípico en el canal, un vídeo que de hecho creo que va a traer mucha cola en cuanto a debate, polémica y seguramente me saquen muchos clips fuera de contexto, pero bueno, ahí vamos. El estado de Game Pass en este año 2025. Voy a ofrecer datos y luego, por supuesto, mi opinión. Pero también tenemos que hablar de Death Stranding 2, del cual mañana os daré mis impresiones. Pero bueno, precisamente, hablando de Game Pass, de Death Stranding y de videojuegos, os invito a que os paséis por el link de la descripción en EVA, básicamente porque ya se va a acabar la oferta junio 8. Utilizando ese código todo junto, junio 8, durante el proceso de compra, en la cesta, pues obtenéis un 8% de descuento sobre videojuegos que de por sí ya están muy baratos en esa... bueno, en fin, en esa página que siempre tenéis a vuestra disposición en la descripción de todos los vídeos. Así que os invito a que le echéis un último vistazo. Recordad que lo podéis utilizar hasta 3 veces este código en 3 compras diferentes que no superen los 150 pavos en los principales países desde los que me veis. Así que pasaros por el link de la descripción a Eneva como siempre y a partir de ahí pues elegir lo que más os interese. Muchísimas gracias por todas vuestras compras porque ha sido un mes bastante loco, ya os lo digo yo. Empezamos el vídeo con Game Pass. ¿Saben ustedes cuántos años tiene ya este servicio de suscripción? 8. Este servicio se estrenó, si no recuerdo mal, a principios del mes de junio, precisamente, mes en el que nos encontramos, del pasado año 2017. Para que se hagan una idea, por entonces yo no había salido en ningún vídeo, hace ya bastante tiempo de aquello. Y la verdad es que el servicio ha ido creciendo mucho con el paso del tiempo, ha habido diferentes polémicas, se ha debatido 1001 veces sobre su rentabilidad, pero aquí sigue entre nosotros y sigue trayendo videojuegos día 1 de una manera muy constante. Y sobre eso, quiero dejaros un dato todavía más interesante. Game Pass en este 2025 nos ha ofrecido, o digamos ha anunciado, un total, ojito con esto, de 50 videojuegos día 1. A día de hoy, por supuesto, algunos se puede retrasar y otros todavía pues no están anunciados o vendrán por sorpresa, sobre todo los que son un poco más de corte independiente. Pero hasta la fecha, tal y como conocemos el servicio, 50 títulos anunciados. Esto pues contrasta con años anteriores como por ejemplo el 2024, el año pasado, donde hubieron finalmente 39 videojuegos día 1. Si nos vamos un poco más atrás, en el 2023 hubo 48 videojuegos día 1. Se estaría batiendo la marca. ¿Esto por qué sucede? Pues principalmente porque Microsoft también está en su año más bestia de todos. Está en su año donde ha anunciado la mayor cantidad de videojuegos que se han lanzado propios desde prácticamente su existencia. Y todavía seguramente queda alguna sorpresa, como ese videojuego que se tiene que anunciar durante la QuakeCon, que supuestamente será otro título remasterizado. Pero en fin, un año que, como digo, pues la verdad se está redondeando muchísimo a la espera de ver qué es lo que pasa con algunos títulos del estilo Silksong, entre otros cuantos. Pero en fin, os dejo en pantalla, por cierto, la infografía que ha preparado el usuario Baizum a través de las redes sociales, donde se pueden ver precisamente todos esos videojuegos que o han llegado día 1 o están a punto de llegar de lanzamiento una vez finalice el año 2025, teniendo en cuenta lo dicho, que algunos se puede retrasar. Hay algunos videojuegos que todavía no tienen fecha concreta y posiblemente viendo lo que resta de año, alguno pues digan se va para el siguiente. Yo sigo viéndole muchas papeletas a Silksong, aunque esperemos que podamos romper esa maldición. Pero en fin, este sería el global y además han sido títulos de gran calidad. No es que hayan sido videojuegos de relleno que digas tú, oye mira, sí, han sido 50 videojuegos día 1, pero la realidad es que muchos de ellos son bastante malos o son bastante mediocres. A ver, algo de mediocridad te vas a encontrar cuando lanzas tantos videojuegos de lanzamiento. El FBC precisamente no ha salido bien. Pero es que luego te encuentras títulos como los siguientes. Oblivion Remaster. ¿Qué nombre? Oblivion, La verdad, yo creo que está todo básicamente dicho.
te encuentras Expedition 33, que básicamente es el máximo aspirante al GOTY de este año, pero ya no es porque le den el premio o no, sino que es el videojuego mejor valorado que existe a día de hoy como novedad. Y luego te encuentras otra serie de videojuegos como Ninja Gaiden, donde aparece tanto su segunda como la cuarta entrega que tiene que llegar a finales de año, al igual que otros títulos propios como Above o South of Midnight, por ejemplo. También hay otros videojuegos como el Doom Dark Ages y también obviamente pues podemos echar un vistazo a otros videojuegos de un corte un poquito menor pero que sin embargo han tenido muy buenas valoraciones, como el Blue Prince mismamente, o así se ha dicho el próximo mixtape al que le tengo bastantes ganas. En fin, ponéis esta lista delante de cualquiera y nadie te puede decir que hayan llegado videojuegos de baja calidad. Y eso pues contrasta mucho con lo que comentamos a principios de año, porque veo que en la caja de comentarios me siguen llegando muchos diciendo: Semons, ¿pero tú no te quejabas de cómo estaba Game Pass a principios de año? Sí, porque nos llegaban 3 videojuegos por tanda. Era una cosa bastante lamentable. Era el peor momento que he visto yo de Game Pass en muchísimo tiempo, desde que lo subieron de precio el año pasado. Es que apenas había tanda donde tuviésemos 4 o 5 videojuegos. Ahora tenemos 9 o 10. Eso es lo que yo quería para Game Pass. Esto que estáis viendo aquí es lo que yo quiero para Game Pass. Y por eso me quejo, porque sé que este servicio es muy bueno y porque sé que nos solía traer lo mejor. Y ahora pues está en el mejor estado de forma en el que lo he visto desde hace ya muchísimo tiempo y quiero que siga así. Que en un momento dado no sube los precios, ya veremos a qué punto lo sube y haremos un vídeo dedicado a ese tema. Pero con este ritmo, pues la verdad ya sí se puede entender la que tuvimos el año pasado. Por cierto, hablando de Xbox y antes de pasar al siguiente tema, ¿saben ustedes que la Xbox 360 se ha actualizado? Sí, tienen novedades, sobre todo a nivel de interfaz. Los videojuegos, por ejemplo, ahora se ven en unas miniaturas menos estiradas y de hecho con mucha mayor calidad. Esto la verdad que es un detalle que seguramente a muchos se les pase desapercibido, pero digamos que también incluso vemos anuncios ahora de las videoconsolas más recientes, tanto de la Xbox Series como de la Xbox One, por ejemplo. Y esto pues la verdad a muchos seguramente les choque, pero a día de hoy el soporte sigue existiendo. Ya no se pueden comprar videojuegos, ya pues la consola ha dejado de recibir nuevos títulos, pero sin embargo siguen cuidando a la comunidad que está por ahí y siguen optimizando todavía ciertas cosas. Y la verdad que esto me sigue sorprendiendo a día de hoy, porque normalmente a estas videoconsolas, una vez se les deja de dar soporte de tienda, no hay absolutamente nada más, pero es un detalle. Cambiamos de tema y vamos con Death Stranding 2, un título del cual, repito, mis impresiones y valoraciones / opinión la daré durante el vídeo de mañana. Aquí vamos a tratar un tema que en las últimas horas muchos seguidores del canal me han propuesto y sobre todo respondido a través de las redes sociales. Esta mañana me he encontrado con mucha gente poniéndome esta foto que estoy viendo en pantalla. Me hago la idea de dónde viene la imagen, pero me preguntan básicamente si esto es cierto. Es una foto compuesta de 2 imágenes que pues aglutinan diferentes vídeos de YouTube con algunas referencias. La primera de estas es el videojuego completado al 100%. Es el videojuego terminado por un usuario, al cual le ha llevado 21 horas y 19 minutos aproximadamente. Ok. Luego, en la imagen de abajo, nos encontramos con otro usuario que también ha jugado a Death Stranding 2 y resulta pues que lo que son las escenas de vídeo pues la aglutinan un total de 12 horas y 25 minutos. Y claro, yo entiendo que la gente de redes sociales lo que me habéis estado preguntando es si realmente el videojuego tiene la mitad de su tiempo en escenas de vídeo en lugar de en la parte jugable. A ver, yo eso, repito que de momento no puedo responderlo porque no me lo he pasado. Sería una tontería como una catedral. Además que es una cosa extremadamente relativa tratándose de un videojuego de exploración. Pero debo decir que cuando veis este tipo de montajes, cuando veis este tipo de comparativas, os invito a que paséis completamente de ellas. No con este videojuego, con todos, con absolutamente todos, porque como referencia son una de las estupideces más grandes que he visto en términos de guerra de consolas a lo largo de todos los años que llevo en este canal. Es algo que no podéis tener como referencia por una cuestión muy sencilla y vamos punto por punto. En primer lugar tenemos un vídeo
que dice que es el videojuego completo, de principio a fin, 21 horas. Ok. ¿Quién puñetas se va a pasar Death Stranding en 21 horas? Si todos sabemos que es un videojuego que al usuario promedio normal le va a llevar unas 30 o 40. Primero de todo, estos vídeos están generalmente compuestos por gente que ya se ha pasado el videojuego, por gente que ya sabe dónde está absolutamente todo y que incluso mete cortes en determinados lugares para que no se haga demasiado extendido. Eso es así, simplemente tenéis que darle a iniciar este tipo de vídeos y en general sí, se ve el videojuego casi completo, pero no está del todo. Y recalco, estos usuarios, estos jugadores habitualmente van directos a los puntos de interés, saben dónde está absolutamente todo, saben que en una cueva perdida de la mano de Dios tienes el arma definitiva, en otra cueva de por allá tienes un elemento que te va a permitir terminar una misión muchísimo antes. Eso no lo hace un usuario promedio. El usuario promedio eso se lo puede encontrar de casualidad o mirando guías, con lo cual todavía pierde más tiempo. No es la manera natural de jugar a videojuegos. Esto es como cuando en su día, por ejemplo, apareció Hellblade 2 y algunos usuarios pues ponían de ejemplo vídeos también de este tipo donde se lo pasaban en 4 horas. Nadie se pasaba Hellblade 2 en 4 horas, generalmente, salvo que fueras un speedrunner, como se suelen llamar esta gente, la peña que se pasa los videojuegos de una manera acelerada porque, repito, ya saben dónde está todo. No es una manera natural de jugar a videojuegos y, por supuesto, no es una referencia. Es como el vídeo que estoy exponiendo abajo, Zelda Breath of the Wild. Ese videojuego la gente se lo puede pasar en 30 minutos. Sí, hay vídeos donde la gente se pasa ese videojuego en 30 minutos. ¿Es una toma de referencia? No, el videojuego es grandioso porque te permite esa posibilidad, pero no es lo natural ni lo normal pasárselo en 30 minutos. Luego tenemos el otro vídeo, que es básicamente un recopilatorio de las escenas de vídeo, valga la redundancia, de las cinemáticas, como se suele decir habitualmente. Vale. Esos vídeos tampoco os invito a tenerlos como referencia. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos que veo ese tipo de vídeos son vídeos que mezclan algunos fragmentos de gameplay con la parte, digamos, narrativa. Por ejemplo, en esos vídeos se ven los combates contra los jefes habitualmente. No sé en este en particular, pero habitualmente los creadores de contenido de este tipo de vídeos hacen eso precisamente para que entre escena de vídeo y escena de vídeo hay un mínimo de referencia de lo que ha pasado. Pues aquí ha habido una batalla, aquí ha habido un recorrido, aquí se ha subido una montaña. Es habitual, pero repito, que eso no es una opinión mía, que simplemente tenéis que mirar esos vídeos. No os quedéis en la portada, como he dicho muchas veces, no hagáis como los vagos estos, que básicamente pues toman como referencia lo primero que ven sin comprobar absolutamente nada. En su día recuerdo que este debate también se formó en torno al Final Fantasy XVI, que también nos encontramos con un tipo de vídeo de estos donde creo que duraban 21 horas las escenas de vídeo. Y digo, no, eso no es así, porque de hecho le dabas inicio a ese vídeo y te encontrabas que estaban todas las batallas contra los jefes, casi todas las zonas de exploración, casi todos los momentos donde tú, bueno, en fin, realizabas acciones jugables. Pero eso, repito, es comprobarlo. Como referencia, esto me parece una patochada de guerra de consolas, me parece una tontería como una catedral tenerlo en cuenta, porque luego cuando te lo hacen a ti, luego cuando se hace a la inversa, resulta que nos ponemos a llorar. También hay vídeos de gente que se termina el GTA en 10 horas. ¿Quién se termina el GTA en 10 horas? No es lo normal. Simplemente pues eso, no haga demasiado caso porque como referencia no tiene ninguna clase de sentido hacer caso a los vídeos de gente que se los pasa rapidísimo y volando. Ahora vamos a finalizar el vídeo de hecho con un debate, tema que también se está exponiendo mucho a través de las redes sociales, relacionado con la saga Final Fantasy y con el reciente anuncio de la 16ª entrega para Xbox, donde ya lo tenéis disponible. Se han formado unas cuantas polémicas que la verdad no tenían ninguna clase de sentido, pero en fin. También ha dejado un dato bastante curioso sobre en qué plataformas se puede encontrar la mayor parte de la saga, hablando del primero al 16º. Y Xbox es la que sale ganando en el mundo de las videoconsolas, para sorpresa de muchos. Recientemente teníamos un poco más bien la percepción de que la saga Final Fantasy había omitido a Xbox por completo. Square se puso al día y resulta que en dicha plataforma solo nos podemos perder el Final Fantasy XI, un título completamente online que fue desenchufado hace ya bastantes años. ¿Cuál es la curiosidad que nos deja todo esto? Pues mirad, de hecho empezamos de abajo arriba.
En Nintendo es donde nació la saga Final Fantasy. Muchos esto seguramente no lo tienen tan concebido, pero realmente es una saga más asociada a esa plataforma en su origen. Luego lo que pasó es que en Occidente la saga se popularizó gracias a PlayStation, gracias a la etapa de los 3D y por supuesto en los últimos años con las exclusividades y todo eso, más si cabe. El punto es que en PlayStation también se puede jugar a prácticamente toda la saga, a excepción, en PlayStation 5 me refiero, la generación actual, del 13 y del 11, por el tema del online, mismo caso que en Xbox. El 13 no tiene una versión, ni tampoco existe la retrocompatibilidad. Luego ya, si miramos en lo más alto, tenemos el mundo del PC, donde se puede jugar todo, incluyendo el 11, aunque de una manera un tanto cuestionable. Pero poder se puede jugar. En el mundo del PC se rompen todas las barreras dimensionales. Pero bueno, el caso es, planteando un debate sobre esta franquicia. Esto denota mucho también un poco que la saga no ha tenido el mejor de los cuidados, no ha tenido, digamos, la mejor forma de ser tratada y por eso entiendo que se ha perdido mucho público con el paso del tiempo, principalmente porque no puede haber una franquicia de este calado donde una entrega sea injugable. Y no por temas de retrocompatibilidad, sino que estamos hablando del 11, como es el online, lo desenchufaron y para afuera. En esa etapa tenían que haber hecho un Final Fantasy XI normal y luego crearon un Final Fantasy Online que fuera completamente por separado, pero claro, dijeron, es que si no le ponemos 11 esto no lo va a comprar nadie, igual que va a acabar pasando con el 14, eso ya os lo digo desde ya, es un videojuego muy exitoso, le van a mantener todavía el feedback durante mucho tiempo, pero la realidad es que así no se puede tratar una franquicia, no puedes dejar videojuegos de la saga principal completamente fuera de onda. Los títulos clásicos los trajeron de nuevo con esas versiones remasterizadas y de hecho creo que el trabajo es mucho mejor de lo que se esperaba y en general pues bien, en ese sentido creo que las cosas se hicieron en condiciones, pero por ejemplo está el caso de Final Fantasy XIII. En Xbox por suerte se puede jugar, ya que Microsoft se molestó en poner retrocompatibilidad. En el resto de plataformas es un videojuego inexistente del cual están pidiendo una versión remasterizada. Estas cosas se tienen que cuidar mucho con el tiempo. Estas cosas no las puedes dejar así porque haces que los aficionados a esta franquicia acaben perdiendo el apego y que las nuevas generaciones ni siquiera se molesten porque digan es que la saga está incompleta. En fin, sobre esto de hecho me gustaría que dejaseis vuestras opiniones en la caja de comentarios, de esto incluso podría hacer un vídeo completo, pero no me da la vida y por supuesto también os invito a pasaros por el link de la descripción a Eneba, a partir de ahí comprad todo lo que queráis, el código que he puesto al principio también lo podéis seguir utilizando hasta final de mes y os invito a que disfrutéis también mucho de los videojuegos. Un saludo.